Gracias por continuar con nosotros en este su programa Sin Titubear. Como habíamos dicho antes de la pausa, está con nosotros el licenciado Gregorio Castillo, catedrático, abogado, pero no de los malos, de los buenos, con quien vamos a estar hablando sobre el revuelo que ha causado y otros temas sobre la resolución, el borrador de resolución del Ministerio de Trabajo, correspondiente a lo que es el trabajo doméstico o de las trabajadoras domésticas y domésticos, porque también hay domésticos. Así es. Muy buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes, líder. Buenas tardes, Obani. Buenas tardes, Rey Romero. Buenas tardes, país. Agradezco a Dios y a todos ustedes la oportunidad que nos dan de volver a dirigirnos al público de este prestigioso programa. Y nada, estamos aquí disponibles para contestar sus inquietudes. Líder, se ha hecho mucho énfasis en las redes sociales con relación a esta nueva ley, a este nuevo proceso que está llevando el Ministerio de Trabajo con relación a la empleada doméstica. ¿Es cierto lo que se dice que un patrón, o sea, una persona que contrate una señora, hasta la comida le puede contar? Mira, lo importante es traer el contexto de este borrador de resolución. No es un invento del ministro de Trabajo emitir la resolución que regula el trabajo de los domésticos. Más bien, desde el 2015 la República Dominicana suscribió el convenio 189 de la OIT. En este convenio lo que se le dan son los derechos a los trabajadores domésticos, se le tratan de equiparar a los demás trabajadores. Y se insta a las naciones que sean suscribientes de este convenio a que adapten su legislación para que esos derechos que deben de tener los trabajadores domésticos sean efectivos. Esto ya tiene 7 años que fue ratificado por el Congreso y en virtud de lo que establece nuestra Constitución, su artículo 74, un convenio una vez ratificado por el Congreso es parte del bloque de constitucionalidad, es decir, está al nivel de la Constitución. Así es. ¿Qué pasa? Que nuestro Congreso se ha caracterizado por ser un tanto moroso, un tanto lento, y vemos como una serie de leyes que deben de adoptarse, no se adoptan, porque hay que ser claro, las trabajadoras domésticas no tienen quien hable por ellas, no tienen un vocero. Además, ¿quiénes son los patronos de las trabajadoras domésticas? Por lo regular son los mismos legisladores, las personas más adineradas son las que tienden a tener trabajadores domésticos. Pero no son los únicos clientes de las trabajadoras domésticas, porque ese es el error en el que se incurrió con el borrador que hemos visto hasta ahora. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que parece de una persona que tiene una condición socioeconómica muy divorciada de lo que tiene la mayoría del dominicano que tiene una trabajadora doméstica, porque vamos a ver, ya mencionamos que los legisladores en sentido general, los síndicos, diputados, empresarios, personas con cierta posición social, por lo regular tienen una trabajadora o un trabajador doméstico, o inclusive algunos tienen varios. Pero también aquella mujer que tiene que salir a trabajar y tiene hijos, tiene que auxiliarse muchas veces de una persona que le cuide a sus muchachos, tiene que auxiliarse de personas que hagan la comida, pero vamos más lejos. Hay personas que no tienen trabajadores domésticos continuos en la casa, pero tienen una mujer que va un cierto día a su casa y le hace un servicio doméstico. Sí. Esto también hay que hacer un contrato que debe estar registrado en el CIRLA. Ahora, respondiendo a tu pregunta, esos son extremismos que se dan siempre que se tratan de hacer algunos ajustes a la legislación, y por eso tú oyes gente diciendo, el mismo Luisín Jiménez lo vi haciendo chistes con eso, un ex legislador, diciendo, pues cuando yo le diga a mi trabajadora, a la doña, a las 9 de la noche, doña, hágame un jugo, hágame un juguito, y ella dice, no, pero yo a las 4 de la tarde ya terminó mi horario de trabajo. Entonces, ok, el sábado nos vemos, pues no le voy a pagar pasaje para que vaya
a su pueblo. Le voy a descontar la comida porque le voy a decir, la misma comida que come mi esposa, la que como yo, es la misma que usted come. Sí. Entonces se lo voy a descontar. Y usted vive aquí en mi casa, también le voy a descontar el alquiler. No, falso de falsedad absoluta. Hoy, el artículo 260 del Código de Trabajo prevé que a los trabajadores domésticos se les tiene que dar comida, ¿verdad? Se les tiene que dar alojamiento de una calidad, o sea, cuando dice calidad corriente no quiere decir que es lo más malo, sino sí, algo como lo mismo que consume la familia. ¿Por qué? Porque hay un asunto que está consagrado en nuestra Constitución, que es el derecho de la dignidad, artículo 38 de la Constitución. La dignidad del ser humano tiene que ser respetada. Entonces, eso es extremismo de que le voy entonces a descontar la comida. Eso se dice porque en verdad a un trabajador común y corriente no se está obligado a suplir la comida, salvo que el contrato lo establezca como un beneficio adicional. Yo voy a ser un poco extremista porque quizá sea la naturaleza. Mira, ¿tú crees que el trabajador doméstico o la trabajadora doméstica tiene algunas caracterizaciones de una esclavitud del siglo pasado? Bueno, la verdad es que en algunas condiciones, en algunos lugares, a la trabajadora doméstica o los trabajadores domésticos se les trata con ciertos ribetes de esclavos. Inclusive, hace poco tiempo que se eliminó la obligación que algunas familias exigían a las domésticas de utilizar un uniforme. Y ese uniforme, si usted quiere dentro de la casa, usted puede exigirlo, pero usted no puede exigir que esa persona salga de la casa con un uniforme. De hecho, el término de chopa, como se le decía, viene de shopping bag, porque cuando salían a comprar, entonces con la que llevaba la funda regularmente era la trabajadora doméstica, y se sabía que era la doméstica porque llevaba su uniforme. ¿Y la funda? Sí, y la funda. La funda y el uniforme. Entonces, por eso era denigrante. ¿Sabes? Entonces, ¿era o es denigrante? Era porque ya no es obligatorio. O sea, no, tú no le puedes exigir a una trabajadora doméstica que salga a la calle con un uniforme de doméstica. Entonces, pero tampoco la trabajadora se puede negar a salir sin él. No, se puede negar. y de hecho, la botan de una vez a la casera. No, es que compromete su responsabilidad a la persona que haga eso. Entonces, un horario como el que tiene el trabajador doméstico establecido en el Código de Trabajo, un horario que solamente tiene 9 horas de descanso, es un horario hasta cierto punto extremista, porque los trabajadores intermitentes tienen un horario hasta de 10 horas. Ahora bien, el horario que se quiere establecer mediante el borrador de la resolución, el que se propone en ese borrador, también peca, pero por falta, ¿verdad? Por reducirlo. Sí. Porque entonces establece un horario de 8 horas. Y en realidad es muy difícil que un trabajador doméstico pueda cumplir con las funciones para las cuales es contratado en 8 horas. Entonces, si una persona trabajadora doméstica vive dentro de la casa, como se da en muchos casos, ¿cómo tú vas a ponchar? ¿Cómo vamos a establecer cuál es el horario de trabajo? Porque también la resolución establece que en el contrato que se tiene que suscribir entre las partes, se tiene que establecer muy claro, cuáles son el horario de trabajo de esa trabajadora doméstica. Entonces, eso es impracticable, porque inclusive muchos de los trabajadores domésticos, por no decir la mayoría, no saben leer ni escribir. Entonces, tú quieres que se lleven unos formalismos, porque República Dominicana carece o adolece más bien de esa falencia de que todo tiene que ser un formalismo que imposibilita entonces que la gente pueda cumplir con las disposiciones legales que se establecen, porque se hacen tan difícil. Ahí tú tendrías que buscar un abogado para que redacte ese contrato, ahí tú tendrías que estar registrado en la DGI y tener un RNC, aunque sea tu cédula como RNC, para tú poder acceder al CIRLA. Tú también tendrías entonces que tener a ese trabajador doméstico en la seguridad social, y al día de hoy no existe un mecanismo en la seguridad social para que un trabajador doméstico pueda ser inscrito en el SUIR Plus. Entonces,
todos esos detalles son importantes porque en realidad tienen la intención de mejorar las condiciones de los trabajadores domésticos y que deben ser mejoradas porque mire, también todos los extremos son malos. Porque usted se imagina una trabajadora con 25 años, 20 años, 30 años, trabajando para una familia, cuando ya está enferma, que ya no puede trabajar, entonces ella ya quiere retirarse, aunque sea comer arroz, o poder comprar su medicina, y cuando va al Ministerio de Trabajo ante un inspector para que le calcule sus beneficios laborales, si va en enero, fácilmente que se le dice que le salen 1.200, 1.300 pesos, porque en virtud de lo que establece la ley hoy, lo que le toca es vacaciones y salario de Navidad. En diciembre regularmente las familias que cumplen dan en las vacaciones, le pagan las vacaciones y le pagan su doble sueldo. Sí. En enero, ¿qué le toca? No le toca prácticamente nada, solamente la proporción del salario de Navidad de los días que hayan pasado durante enero. Entonces, esa mujer no tiene ni un solo centavo en una AFP, porque no estaba en la seguridad social. Esa mujer tampoco tiene seguro familiar de salud, porque no estaba inscrita en la seguridad social. Ahora, ¿es la culpa de los empleadores que no esté en la seguridad social? No, es una culpa del Estado, que no ha cumplido al día de hoy una ley del 2001 que empezó a ejecutarse en el 2004 y se terminó de implementar en el 2007. Todavía al día de hoy tienen una deuda con el seguro o el régimen contributivo subsidiado. ¿Te ves? Entonces, ningún empleador doméstico puede registrar a una trabajadora doméstica al día de hoy. Otra cosa que es buena que establece la resolución es que se podría establecer un salario mínimo para las trabajadoras domésticas. Ahora bien, ¿todas las familias tienen los mismos ingresos? ¿Cómo vamos a determinar el salario mínimo o los salarios mínimos que se le debe de pagar a una trabajadora doméstica? Entonces, hay muchos detalles que son muchos detalles. Gregorio, inclusive hay un nuevo detalle, que es que la colocación de las trabajadoras domésticas se hacen por agencia, la gran mayoría. ¿Cuál es el control de las agencias de esa resolución? Bueno, realmente cuando se hacen a través de agencia, entonces ya ahí estamos hablando de un contrato distinto, porque si bien es cierto que en ese caso esas trabajadoras no tienen contrato de trabajo con la familia para la que ellas están trabajando, sí tienen un contrato de trabajo con la agencia que la ha puesto a trabajar ahí. Pero eso tiene también una regulación por otra resolución más vieja en el Ministerio de Trabajo y vemos muchísimas empresas que están proliferando que hacen ese tipo de trabajo bueno, aquí no han pagado publicidad para decir los nombres de esas empresas, por lo tanto las vamos a omitir. Pero realmente la intención de la resolución, del borrador de resolución es buena. La intención es de cumplir con lo que establece el convenio 189. Las personas que están de acuerdo con que se le mejoren las condiciones de trabajo a las trabajadoras domésticas, en lugar de estar bombardeándolas, en lugar de estar criticándolas, primero diciendo que están de acuerdo, lo que deben es proponer, porque la idea del Ministerio de Trabajo, la idea del Ministro de Trabajo con esa resolución es precisamente que la sociedad haga sus aportes, que establezca cuáles son los mecanismos que se deben utilizar para mejorar las condiciones. Eso solamente es un borrador, eso no ha sido una resolución que ha sido emitida ya de manera definitiva, es solamente un borrador. Y las mujeres, las trabajadoras domésticas, sean hombres o sean mujeres, necesitan que se les mejore sus condiciones laborales. En lo único que he estado en mi vida de acuerdo con el senador Antonio Marte es que el que no pueda pagar una trabajadora doméstica y los beneficios que debe de tener, que no la tenga, porque eso no es un servicio indispensable. Pero de gran manera, tú no entiendes que le puede afectar para no todas, pero para algunas, porque yo conozco personas que tienen empleadas en sus casas y no solamente le pagan el sueldo, también le pagan el colegio al niño. También le han hecho vivienda, le han hecho su casa. Sí, pero tú ya no puedes tener un temor que ya por la obligación que le da la ley a tener un poquito más de gasto para tener la empleada, eso se le quite, ese privilegio. Rey, esas son las excepciones. Siempre en el mundo va a haber excepciones. De hecho, yo recibí un día una persona, una trabajadora doméstica, y estaba acompañada por otra persona,
y se le calcularon las prestaciones laborales, eran 1.125 pesos. Ella tenía 24 años trabajando con la señora. Y ella, la señora dijo, viste, ¿cuánto te toca? Yo nada más vine contigo para que tú vieras cuánto era. Pero mire, yo le voy a dar 125,000 pesos. Porque ella crió a mis 2 hijos. Cuando ella llegó a mi casa, fulano tenía 9 meses, yo tenía 4 meses embarazada del otro. Y ella fue que crió a mis hijos. Yo no le doy más dinero porque no tengo más. En este momento ella sabe que mi situación no es la mejor. Pero eso es una excepción. Ahora, la realidad es que la mayoría se van para su casa con una mano delante y otra detrás, sin ninguna protección y a veces con las 2 manos adelante. Además, las trabajadoras domésticos crean gran riqueza. ¿Por qué? Porque si usted no puede dejar una trabajadora doméstica en su casa, cuidando a sus hijos, cuidando su casa, usted no puede producir riqueza. Eso se asemeja al hecho de lo que la mujer, la acompañante concubina, se establece que ellas crean también riqueza. Así, en ese mismo sentido, el trabajador doméstico crea riqueza en la casa. Así que muchas gracias, porque no tenemos tiempo para más. Pero ya usted lo vio, ya te lo vio. Mira, un saludo a Willy, que está haciendo más señas que un umpire, un catcher. Señores, Rey Romero, hasta el próximo sábado. Decirle que hasta el próximo sábado, Dios mediante. Willy, sin miedo, de frente, solo la verdad.